Amado prójimo, ¿será el Señor un Dios dado a la mentira? ¿O será un Dios veraz en todo lo que dice, en todo lo que enseña, en todo lo que ha promulgado en su palabra? La verdad es que si nos ponemos a pensar, si Dios dijera siquiera una sola mentira, entonces ya Dios dejaría de ser un Dios santo. La Biblia enseña que Dios es santo, 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 santo 3 veces de tan santo que es. Por eso Dios no puede mentir, porque estaría entonces en contra de su propia ley, porque hay numerosos pasajes bíblicos que hablan de que la mentira es un pecado. Entonces Dios no puede mentir, pero no porque no pueda mentir, sino que está en contra de su propia naturaleza, y Dios no puede ir en contra de sí mismo. Muchos de ustedes quizás se pongan a pensar, bueno, ¿y cómo podemos corroborar que Dios realmente es un Dios veraz? Un Dios que no dice mentiras. Bueno, una de las razones por las cuales podemos ver esta realidad y esta verdad bíblica es que desde tiempos remotos, desde que se escribió la primera página de la Biblia, hay promesas, hay profecías de Dios, y cada una de ellas a través de los siglos se han venido cumpliendo. Y no solamente se han venido cumpliendo, sino que se han venido cumpliendo al pie de la letra, sin ningún margen de error. No hay manera de comprobar por ninguna parte de que Dios se haya equivocado en algo o que haya hecho alguna promesa en la Biblia o alguna predicción que no se haya cumplido con exactitud. Sin embargo, te traigo algunos de los pasajes bíblicos que enseñan de manera contundente de que Dios es un Dios de verdades y que Dios nunca miente. El primer pasaje bíblico que vamos a buscar en esta tarde se encuentra en el libro de Hebreos. Si buscamos en el capítulo 6, en el versículo 18 de la palabra de Dios para todos, me parece que está muy bien dicho y explicado allí. Hebreos 6:18 de la palabra de Dios para todos enseña lo siguiente, que hay dos cosas imposibles, dice, dos cosas imposibles. Una de ellas es que Dios mienta, y la otra es que Dios no cumpla lo que promete. Eso enseña este pasaje bíblico. Si Dios se dedicara a mentir, entonces tendríamos que empezar a analizar cuál de las cosas que están dichas en la Biblia o cuál de las promesas hechas en la Biblia están basadas en la verdad y cuáles de ellas están basadas en las mentiras. Hay gente que habla de contradicciones bíblicas, de que Dios dice una cosa y después en alguna otra parte o en algún otro libro de la Escritura dice otra muy diferente. Pero siempre, yo alguna vez pensé esto. Cuando estaba comenzando en el Evangelio, leía una cosa y después leía otra que como que le contradecía, y me daba cuenta después, al estudiar profundamente y analizar entre el uno y el otro, hacía la suma de la palabra de Dios y me daba cuenta de que no había contradicciones de ningún tipo. Así que decir que Dios miente es un error fatal, inclusive es un insulto contra Dios y es una herejía. De hecho, tengo que confesar que me tuve que arrepentir de estas cosas, es decir, que Dios se contradecía, y la verdad es que Dios
siempre, absolutamente siempre dice la verdad 100%. El segundo pasaje bíblico que vamos a buscar se encuentra en el libro de Romanos. Búscalo conmigo. Capítulo 3, versículo 4. En la Reina Valera 1960. Allí dice que Dios es veraz. Dios es veraz, o sea que siempre dice la verdad. Y enseña que todo hombre, absolutamente todo hombre es mentiroso. Eso no quiere decir que un hombre cristiano siempre mienta y esté siempre predispuesto a mentir, sino que en la inexactitud de sus palabras, a veces sin darse cuenta, puede decir una mentira y después caer en cuenta de que ha dicho una mentira. Los hombres somos falibles, los hombres nos equivocamos, Dios no, porque por eso es Dios. Dios nunca se equivoca. Por eso dice de manera supremamente clara: sea todo hombre mentiroso. O sea que un hombre, por más que se esfuerce en siempre decir la verdad, en algún momento va a caer, queriendo o no, en alguna mentira. Siempre va a ser así, por más que nos esforcemos. Por eso entonces deja claro que todo hombre es mentiroso y Dios siempre dice la verdad. No le busques porque no vas a encontrar ningún pasaje bíblico donde Dios diga siquiera una sola mentira. Bueno, vamos a poner en contexto el último pasaje bíblico que te traigo hoy. Está en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, en la Reina Valera 1960. Búscalo conmigo. Allí dice lo siguiente: habla de que Dios no es hombre para mentir. No es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Por qué dice allí que Dios no es hombre para mentir? Bueno, precisamente por el hecho de que nosotros tenemos una naturaleza caída. Tendemos a pecar. Tenemos la tendencia a pecar. Y una de las muchísimas maneras que hay de pecar contra Dios es cuando decimos mentiras. Y por eso aclara: Dios no es hombre. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Muchas veces decimos algo y simplemente después cambiamos de opinión. Entonces, consumándose así una mentira, porque si aseguramos algo y después cambiamos de opinión, entonces hemos dicho ya una mentira. Pero la Biblia asegura y corrobora de que Dios absolutamente nunca miente. Así que es preciso que tengas en claro y muy pendiente esto que te voy a decir. Cuando la Biblia dice que Dios condenará a todo aquel que no se arrepienta y comience a vivir una vida conforme a su voluntad, eso es verdad. Pero también hay un aliciente, porque Dios dice que todo aquel que proceda al arrepentimiento y comience a llevar una vida de rectitud ante sus ojos, entonces éste alcanzará
misericordia, serás salvo. No porque merezcas ser salvo, sino porque Dios ha prometido. Es una promesa y por eso es verdad. Ha prometido que si una persona se arrepiente y vive en rectitud, Él le perdonará y le dará acceso al reino de los cielos donde está su santa gloria. No siendo más la enseñanza por hoy, amado prójimo. Este es tu canal Verdades Bíblicas. Yo soy Royman Zambrano. Si la prédica te ha gustado, dale manito arriba, dale a la campanita y así el algoritmo estará recomendando este tipo de videos a gente como yo y como otros que nos gusta aprender de Dios un poquito más a cada día. No siendo más, Dios me les bendiga y que pasen una buena tarde.